Comenzó el 2022 y he vuelto a estar transmitiendo con ustedes una noche de no solamente conocimiento, de experiencias, de vivencias. Y de verdad que estoy demasiado contenta de que ustedes estén aquí compartiendo esta noche conmigo. No vamos a empezar de inmediato, nos vamos a tomar un par de minutos, en la medida de que se vayan conectando, vamos interactuando. Pero lo primero que quiero decirles a todos es que estoy muy contenta de que este 2022 partamos con un tema que va a ser el tema central de la conversación que vamos a tener esta noche, que es sobre los migrantes en Chile. Eh, Así que todos ustedes quienes tengan amigos, familiares, si tienen familias binacionales, conéctense porque vamos a hablar sobre tres temas puntuales. Lo primero, acerca de el proceso de regularización, que por cierto termina mañana. Ojo, quedan todavía poco más de 24 horas, casi 27 horas para que termine el proceso, pero no pierdan la esperanza porque hasta el último momento yo les voy a dar en este canal los tips de cómo poder solucionar su situación migratoria. Segundo, un tema que me han preguntado muchísimo, por lo menos me llegan más de 10 preguntas diarias acerca de cómo poder traer a una familia a Chile. Tema de vinculación familiar importantísimo, sobre todo en estos tiempos en los que a consecuencia del COVID tantas familias han estado separadas, incluida la mía. Y por último, vamos a hablar acerca de un tema, pero que es importantísimo, sobre todo para aquellos extranjeros que están acá en Chile y que dice relación con todo lo anterior, que es la nueva ley de migración. Y cómo de esta manera los afecta para aquellas personas que hasta antes que entrase en vigencia el reglamento de la nueva ley de migración, perdieron la posibilidad de hacer el cambio de estatus migratorio, salvo que se encuentren casados o unidos civilmente con chilenos o con extranjeros que residan en Chile permanentemente. Así que bueno, veamos cuántas personas se han ido conectando, señor productor. Perfecto, vamos a seguir entonces. Vamos a partir entonces con el primer tema. El primer tema, qué importante, porque justamente llegar a hablar de este primer tema, vamos a hablar sobre la situación de los migrantes que tienen en Chile tramitaciones pendientes. Y este es un tema que tiene acongojado a la gran mayoría de los extranjeros que han querido radicarse en Chile. Y digo esto porque es una situación de que incluso siendo abogada, siendo chilena y también dentro de mi experiencia de vida, siendo migrante, me avergüenza, y lo digo sin temor, para que ellos quieran difamar las leyes, ¿cómo es que quieren llamar? La ley anti fake news, que es la última. Ya lo vamos a hablar para otro programa, que es un tema muy interesante. El famoso proyecto de ley de anti-fake news. Y es que no se entiende por qué en Chile, siendo un país sumamente legalista, apegado a los tratados internacionales, tan apegado a la Constitución Política de la República y sobre todo al artículo 5º, inciso segundo de nuestra Constitución Política, no se respete ni los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, ni las propias normativas de la Constitución, y a fortiori, ni siquiera los propios principios consagrados en las bases fundamentales de nuestra Constitución, como es los principios de legalidad y juridicidad, donde es el Estado, sobre todo las autoridades administrativas, las que tienen la obligación de respetar el contenido de la Constitución y las leyes. Pero por sobre todas las cosas, los derechos que versan sobre derechos humanos de todas las personas. Entonces, bueno, vamos a pasar, señor productor, a nuestro invitado, a Sándor. Sándor es un activista cubano radicado acá en Chile. Y Sándor, lo quise invitar porque
de partida representa, y yo sé que quienes van a estar viendo este programa, representa la realidad de muchos extranjeros, no solamente cubanos, que están viviendo exactamente esta misma situación que describí hace un momento. Personas que llevan más de 1 año, de 2 años, tramitando la permanencia definitiva ante el Departamento de Migración y Extranjería. Sin embargo, han realizado todas las reclamaciones correspondientes ante la OIRS, que quienes sabemos de la materia sabemos que hacer una reclamación por la OIRS no tiene exactamente ningún efecto y tampoco contestan a la ciudadanía. Hay un problema en cuanto a lo que es la transparencia pública en este país, que es de suma gravedad. Y es por esa razón que la solución a estos problemas, como siempre digo, ha terminado siendo definida la materia migratoria por las Cortes de Justicia de Chile. ¿Y por qué por las Cortes de Justicia de Chile? Porque aquí hay un fundamento de derecho expreso del cual ha sido vulnerado. Y esta es la ley 19.988, que es la ley de bases generales de procedimientos de administración del Estado. Bueno, ustedes me preguntarán, ¿qué es eso? ¿Le estoy hablando en chino mandarín? No, le estoy hablando exactamente de nuestra ley, pero, nuestra ley habla expresamente en su artículo 27, esta ley, el artículo 27, señores, no se olviden, el artículo 27, en que derechamente se habla de que los procedimientos que se realizan dentro de las bases de la administración del Estado, tienen que tener un plazo máximo de tramitación de 6 meses. Y eso incluye completamente aquellos procesos, inclusive de subsanación. Entonces, si estamos hablando de un caso cuya tramitación lleva dilatándose 1 año, 2 años, superior a 6 meses, señores, estamos hablando directamente de una infracción de ley. Y eso atenta contra uno de los derechos fundamentales más importantes de nuestra Constitución, que es el artículo 19, número 2. Que es el derecho de igualdad ante la ley. Así que, Sandor, vamos adelante, vamos a conversar un poco y vamos a compartir un poco de experiencias. Bueno, buenas noches, Pía. Buenas noches, Héctor, que es el que está de productor, y buenas noches a todos los Sandor, espectadores y oyentes que me están mirando en este momento. ¿no? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Yo no... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas o no me escuchas? Hay un... Ok, voy para allá. Pero no sé si... Ok, ¿Me escuchas o no? ¿Me Sandor, escuchas? hola. ¿Me Ahora escuchas? sí. Hola, ¿Ya ¿tú me cómo escuchas? estás? ¡Feliz ¿Me Año escuchas? Nuevo! Bien, feliz año nuevo para ustedes, Pía. También decía que muy buenas noches para ti, para Héctor, que está de productor, y para todos los espectadores que están conectados a este primer programa en vivo en este momento de la noche. Bueno, sí, te escuchaba hablar y sí es muy cierta, es una realidad lo que decías, que continuamente el Departamento de Extranjería e Inmigración está violando todos los procedimientos y todas las leyes propiamente establecidas del Estado chileno. Y es una realidad que nos ha tocado a vivir a todos los que estamos sujetos a procesos migratorios en estos momentos. Eh, Hay una buena colada, por decir alguna palabra, para referirme a una cantidad que estamos esperando, que hace 2 años, alrededor de 2 años o poco más de 2 años, estamos en estos trámites migratorios, estamos en este vaivén, estamos en un impasse, estamos, que si no estamos. Y resumen, esto nos tiene a todos la vida un poco trastocada, esto medio que se convierte para nosotros en algo cataclísmico, porque eh, es eh, algo muy, muy impactante para nuestras vidas, para el desarrollo de nuestras vidas diarias, estar sujetos a un proceso migratorio sin que nos den respuesta. Entonces, no sé, yo en el caso mío llevo 2 años y un mes ahora, el día 17 de enero, hice un recurso de protección con un abogado en Santiago, con Sergio, en Santiago, y sé que tú te dedicas a la misma cuestión, por lo tanto, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del mismo campo.
y sabes por tu situación de familia también, Pía, a qué me estoy refiriendo, porque tuviste también que hacer un proceso para traer a tu esposo acá a Chile porque no lo querían dejar entrar. Entonces, esto también se ha convertido en una realidad para nosotros los migrantes, que queremos traer a nuestra Sí, familia y no podemos traer a la familia porque no nos lo permiten. Entonces ahí también es están que violando las leyes de Chile, están es violando que la lo que propia pasa Constitución de Chile. es que no solamente pasa por eso, y aquí es sumamente importante explicar a la gente dos conceptos que son muy importantes. Uno de ellos que es el de residencia y otro que es el de permanencia definitiva. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque nuestra misma Constitución, cuando se habla de el artículo 19, el artículo, bien digo, el 19, número 7, letra A, cuando se habla del derecho a ingresar a Chile y a residir o permanecer en el país, cuando se habla de la permanencia, esta permanencia va en directa relación a gozar de todos los beneficios que ya tiene un chileno, de forma plena, salvo de los que no se le conceden por tener, o sea, salvo justamente de los de no ser ciudadano. Y en términos prácticos, la gente usualmente me pregunta, bueno, ¿qué diferencias radicales hay entre un residente y una persona que tiene permanencia definitiva? En términos económicos, punto número uno, tú no puedes acceder a tener una cuenta corriente. Tú como residente sí puedes constituir una empresa en Chile, puedes iniciar tu emprendimiento, pero los bancos no te autorizan a aperturar cuentas corrientes si es que, si tú, por ejemplo, tienes una SPA y tu SPA está constituida como unipersonal, por tanto, solamente hay una persona que figura como gerente general de la empresa o una IRL, una empresa individual de responsabilidad limitada. Van a requerir del representante de la empresa, pero los bancos te exigen que ese representante de la empresa tenga cuenta corriente, o sea, perdón, tenga permanencia definitiva si se trata de un extranjero. Segundo, y el más importante, solo se puede obtener la reunificación familiar en Chile teniendo vínculo con chileno o en su defecto teniendo vínculo, se cayó, No, yo te estoy o en su escuchando. defecto teniendo vínculo con extranjero que tenga permanencia definitiva. Dicho esto, aquí la situación se vuelve aún más complicada, porque yo conozco muchos casos en los que personas como tú, que en su oportunidad entraron a Chile eh, recorriendo América Latina completa, o como otras personas que llanamente entraron por amor, entraron por paso habilitado, que venían de países desde Estados Unidos, franceses, españoles, egipcios, que lo único que anhelaban era poder entrar a Chile y poder estar con quienes ellos habían escogido tener a su lado. Pero llanamente el Estado de Chile les dijo, señores, no queremos más migrantes. O sea, es un tema que el Estado de Chile no te lo dice, pero y lo digo con toda responsabilidad y de forma muy categórica, lo he dicho una y otra vez en las Cortes, es una actitud perversa que tiene a la interioridad de las políticas públicas migratorias del país, de no querer tener más migrantes en Chile. Porque no hay otra forma de entender Denme por qué un razón se momentito, vulneran una y otra que estoy vez viendo algo. todos estos principios. Bueno, disculpen un poco de primer programa. Bueno, entonces, como les decía, estas situaciones han conllevado a que justamente muchas familias, yo admiro a las familias que han luchado por amor, que han luchado por querer estar juntas, pero hay muchas que
lisa y llanamente se han agotado y han dicho, bueno, yo me quedo aquí, tú te quedas acá, y las familias se terminan destruyendo. Bueno, volvemos con nuestro invitado. Bueno, mira. Entonces, esta es una realidad súper cruel. Te escuchaba Sandra, lo que estabas, sí, te escuchaba lo que estabas diciendo ahora sobre la realidad cruel que nos hemos tenido a la que nos hemos tenido que enfrentar nosotros los migrantes. Por ejemplo, mira, en el caso mío, te puedo decir que por no poder traer a mi pareja de Cuba, la relación se acabó. Yo estoy solo acá, no he podido traer a mi familia por la situación misma que estás diciendo. Yo creo que si no es con residencia definitiva, no se puede traer la familia. Entonces, esto lleva aparejado una serie de situaciones también que nos impactan a nosotros en la vida. Aquí los mejores trabajos se consiguen única y exclusivamente cuando tienes una residencia definitiva. Si no tienes tu residencia definitiva, estás condenado a no quizás los mejores trabajos. Es quizás también una cuestión de un poco de suerte, pero son todos elementos que se conjugan e impactan en nuestra vida, impactan en nuestro diario desarrollo. Entonces, Pía, yo quería poner este tema de la reunificación familiar a colación porque sé que es una preocupación de una gran parte de la comunidad y quizás muchos de mis compatriotas, y no solo de mis compatriotas, sino de otras comunidades migrantes acá en Chile, en algún momento aspiran a también tener sus familiares con ellos. Entonces hay un poco de desconocimiento también en este tema en cuanto a los procesos a seguir, en cuanto al proceso a seguir para poder traer un familiar a Chile. Es decir, cuando te hablo de proceso, me estoy refiriendo a los trámites que hay que hacer, me estoy refiriendo a los papeles que nosotros debemos tener en la mano y a todas las cosas que nosotros debemos que observar para poder cumplir con lo que la ley exige para poder traer un familiar a Chile. Esa es una preocupación que tengo. Y bueno, ahí quiero dejarte para que me conteste esto que estoy poniéndote en la mesa y también se lo conteste porque sé que es la preocupación de muchos. Entonces, bueno, ya después iría a la otra parte. Yo le dije a Héctor que tenía dos preguntas para hacer. Le dije a Héctor que tenía dos preguntas para hacer y entonces me gustaría que primero nos centráramos en esta. Perfecto. Mira, esto va para todas las personas y son dos requisitos de mucha importancia. El primero es el tema de la relación directa que tenga un extranjero con una persona que está en Chile, ya sea chileno o... Vamos a sacar el reloj, que me hace eco. Con chileno o con extranjero con permanencia definitiva. Ahora, es sumamente importante y aquí yo me quiero detener en dos salvedades. Cuando una persona es extranjera y tiene un hijo que ha nacido acá en Chile, tiene la facilidad de poder obtener, estando en Chile, una residencia temporaria y al año, y al año de tener la residencia temporaria, poder solicitar la permanencia definitiva por tener vínculo con este chileno. En este caso sería un menor de edad. Cuando se trata de un familiar que está afuera y tú quieras traer a tu madre o tu padre, que en estos casos son los ascendientes, o el cónyuge o la cónyuge, o el conviviente o la conviviente de unión civil, y o los hijos, primero tienen que tener certificados el vínculo. O sea, si estás casado, el certificado de matrimonio. Si lo quieres traer para Chile no está reconocido en Chile, pues bien el certificado de matrimonio tiene que estar apostillado. Si tienes un vínculo, quieres traer a tus ascendientes, tus padres, bueno, pues bien, certificado de nacimiento que lo acredite. Y lo mismo pasa respecto a los hijos, cada uno de los documentos apostilla. Hay una serie de otros documentos que solicitan, que son antecedentes penales, pasaporte vigente, que al menos tenga desde 6 meses de vigencia antes que venza. Pero lo más importante, y
En esto quiero ser súper tajante. El requisito más importante para obtener una residencia en Chile es que las personas que vengan como dependiente acrediten lo manifestado en el formulario E10 de extranjería. Y me quiero detener en esto porque de seguro me preguntará Sander y la gente que nos está viendo, bueno, pero ¿qué es el formulario E10? Este formulario E10 de extranjería consiste en aquellos parámetros de los cuales para el gobierno de Chile implica que la persona que va a venir al país no va a representar una carga económica para Chile. Y eso es sumamente importante, porque este formulario E10 contempla de que tú como dependiente, o sea, tú como persona de la cual vas a depender, en este caso, supongamos que tú, Sander, ya ya tú te regalan tu permanencia definitiva y te quieres traer a tu madre. Entonces tú tienes que demostrarle al Estado chileno que tienes más de 3 meses de contrato de trabajo. Ojo, y este es un dato súper importante, se lo doy a la audiencia internamente, que me río un poco porque es bastante discriminador, pero internamente uno de los motivos por los cuales las visas consulares son denegadas es por el tema de la solvencia económica. Entonces, bueno, me han tocado a mí muchos clientes que me han dicho, bueno, pero si yo presenté mi última liquidación en sueldo o presenté mi empresa constituida más la última declaración anual del IVA con las últimas 6 boletas de honorario o trabajador independiente, etcétera, etcétera, mostré mis propiedades aquí, aquí y allá. Pero esto muchas veces pasa por una ruleta rusa, porque si tú, por ejemplo, ganas 800.000 pesos chilenos, estamos hablando aproximadamente de, hoy en día con el alza del dólar, bordeando los $1.000. ¿Qué trae como implicancia esto? Si tú, por ejemplo, supongamos que tú, Sander, en Cuba, no es tu caso, pero te estoy poniendo ejemplo, tú tienes 3 hijos, ¿ya? Y una cónyuge. Y tú te quieres traer a Chile tus 3 hijos más tu cónyuge, ¿ya? El Estado de Chile tiene que hacer un promedio per cápita de cada una de estas personas. Es decir, 800 dividido en 5, si la matemática no me falla, 125. 160. No, Aproximadamente. 800 dividido 5 son 160. Aproximadamente. 160.000. Sí. Ya. Entonces, para el gobierno chileno, no, esta persona calza todo el perfil para ficha de protección social. Así que el Estado chileno de antemano se adelanta y previo a tener problemas frente a una potencial carga migratoria, pues bien, lisa y llanamente decide, ok, por resolución exenta, tanto, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, se le deniega la visa temporaria por vínculo familiar por tema económico. Entonces, ¿pero cómo? Pero si yo presenté todo lo que dice este formulario de 10, que por cierto, esto es de sumamente importancia. Cuando los familiares quieren realizar la visa, la tramitación de visa consular, porque se denomina visa consular cuando se tramita desde el extranjero, los consulados no te hacen una asesoría migratoria. Por tanto, ¿por qué razón en casi un 80% de los casos te deniegan la visa consular? Por la sencilla razón de que la persona que está desde República Dominicana, que está desde Cuba, que está en El Salvador, que está en Brasil,
no tienen la menor idea de cuáles son los requisitos legales, porque tú, cuando entras al portal de servicios consulares, por ejemplo, www.serviciosconsulares.cl, te dicen 4 fotos de 4x4, pasaporte vigente con a lo menos 6 meses de vigencia antes de su vencimiento. Certificado de antecedentes penales vigentes por un mínimo de 90 días, certificado médico de no tener alguna enfermedad infectocontagiosa, y te aparece una frase, 2 palabras: solvencia económica. Solvencia económica. Entonces, bueno, si tú no conoces esta información, dices, ok, puedo presentar mi cuenta bancaria que tengo en el extranjero, puedo presentar mi cuenta bancaria que tengo en Chile. Muchas personas, tú ya llevas tiempo viviendo acá en el país, sabes que viven en Chile de forma informal, ok, tienen su plata en el banco, pero no lo declaran impuesto interno. Pero ok, presentan las cuentas bancarias, las cuentas corrientes, te vuelvo a repetir, en Chile, en el extranjero, y extranjería le dice, perdón, el Ministerio de Relaciones Exteriores le dice, no señor, usted no puede ingresar al país. Le negamos la visa. ¿Por qué razón? Porque justamente este formulario E10, los parámetros que te viene a señalar, van en directa relación a, uno, cuáles para el gobierno chileno serían las documentaciones más objetivas para acreditar la solvencia económica del chileno o el extranjero con permanencia definitiva que va a solventar a este extranjero que va a entrar como dependiente. Y en segundo lugar, el mínimo de la capacidad económica que tenga esta persona. Porque vuelvo a repetir, esta persona no puede ser una carga económica para el gobierno de Chile. ¿Te quedó más o menos claro? Sí, pero una acotación en este punto, Pía. Cuando hablas de solvencia económica, estás hablando de un monto mínimo de cuánto más o menos para que la gente tenga una idea de a qué te estás refiriendo cuando Ese hablas es de el solvencia problema. económica. Porque cuando decimos solvencia económica en términos globales y lo dejamos así, puede quedar como en un limbo, puede quedar la gente confundida porque dicen, bueno, solvencia económica, pero tú puedes decir, bueno, si tengo un salario de 600.000, con un contrato indefinido, con un empleador que tengo más de un año con ese empleador, que tengo todas mis cotizaciones pagadas, que tengo mi FONASA, es decir, ¿de qué me están hablando cuando me están pidiendo solvencia económica? Ese es acotar ese pedacito ahí para que la gente entienda. Eso ha sido súper importante, porque aquí hay que distinguir lo siguiente. Lo primero es que las Cortes de Justicia han señalado de que no existe ningún requisito legal para establecer cuánto es el monto para que una persona entre. De hecho, hay una serie de fallos a lo largo de todo el país en la que las Cortes han acogido los recursos de amparo preventivo para que, sobre todo en aquellos casos cuando se tratan de niños que están separados de los padres, se le otorgue la residencia temporaria cuando estas personas, por ejemplo, trabajan en restaurantes o son empleadas domésticas y cuando tengan trabajo con contrato indefinido, se les deje entrar al país, porque aquí hay 2 normas fundamentales que se están infringiendo, que es el artículo 9 y 10 de la Convención de Derechos del Niño. Y atenta completamente con el derecho a la revinculación familiar y a que los niños estén junto con sus padres. O sea, en ningún caso puede la revinculación familiar someterse al signo peso. Ahora, lo que yo estoy explicando, y eso voy a contestar tu pregunta, es el fundamento interno con el que opera el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso que es un tema sumamente delicado. Porque tú ves las estadísticas y me imagino que tú como cubano debes conocer a personas dentro de tu misma comunidad de las cuales, oye, mira, yo tengo permanencia definitiva, llevo no sé cuánto tiempo en Chile y a mi esposo, a mi hijo, le negaron
la residencia para venir al país. Y esos casos ocurren, pero es pan de cada día, pan de cada día. O sea, a la cantidad de venezolanos, peruanos, bolivianos, argentinos, que se la han denegado, porque, te vuelvo a repetir, internamente, por un tema justamente ligado a que las personas no se pueden mirar como sin peso. Somos personas, o sea, la dignidad humana está por sobre todas las cosas. Bueno, pueden valorizar. Pero ellos, como política interna, hacen su corte. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Normalmente a los clientes frente a estos casos. El valor per cápita tiene que estar por lo menos, en que cada persona del grupo familiar represente a lo menos el sueldo mínimo del país. Cosa de que a priori se les demuestra al gobierno chileno que no va a estar dentro de los primeros quintiles de lo que podría llegar a representar una persona que cumpla todos los requisitos para una ficha de protección social. Porque esa es la otra. Mira, a ver, hay muchas personas, y esto también hay que decirlo, que también se han casado por interés, o que han querido entrar a Chile, también vulnerando la buena fe de lo que es la institución de la familia. Entonces tenemos instituciones como, por ejemplo, el IFE Universal. Tú lo conoces bien. Sí, obvio. Entonces, por ejemplo, supongamos que a una persona se lo otorga ya, se lo otorgó el IFE Universal. E imagínate que el grupo familiar sean de 6 personas. O sea, llevemos eso a término económico, 1.000.000 de pesos. En que el Estado de Chile, ¡pum!, desembolsa. Y eso sale del impuesto de todos, chilenos, extranjeros, de todos quienes estamos pagando aquí en el país. Entonces, de alguna u otra manera es la antesala, decir, oye, ok, vienes al país, pero tú te haces cargo de tu familia, yo no tengo por qué hacerme cargo de tu familia. Esa es más o menos como la visión interna, porque es políticamente incorrecta, es jurídicamente incorrecta valorizar a las personas con un signo peso. Pero como no lo pueden decir, lo hacen negándote la visa consular. Sí, ¿Vale? sabemos que eso sucede, pero entonces habría muchos que por el salario que devengan, por los trabajos que tienen acá en Chile, aplicando ese criterio, la van a tener quizás, por decirlo de alguna forma, un poco feo para poder reunificarse con sus familiares, porque todos sabemos que los salarios en Chile, sobre todo para aquellos que no tienen un título universitario y no lo pueden ejercer, como mismo me está pasando a mí, que no lo puedo ejercer porque no lo tengo acá conmigo primero y segundo, no vine para Chile con mi título profesional legalizado. Todos sabemos que eh, los salarios que tenemos acá, en ese caso, entonces no nos acompañarían a la hora de nosotros presentar un proceso ante el consulado para una reunificación familiar. Y Y no voy a es con hablar los tan pies. siquiera de una familia. No voy a hablar tan siquiera de una familia, Pía. Voy a hablar, por ejemplo, de poder traer, aunque sea una persona de la familia. Ahí también quizás veo, por lo que dices, que si aplican ese criterio la tendríamos un poco fea, por decirlo A de ver, alguna forma. no, es que no es que la tengan fea. A ver, es una política de Estado. Eh, yo lo veo más bien una política de decir, ok, vamos a descansar un poco a los migrantes. Y finalmente, quienes están decidiendo todo esto son las Cortes de Justicia. Así de sencillo. Yo a ningún cliente, a ninguno, absolutamente a ninguno, lo mando a perder tiempo reclamando ni con relaciones exteriores ni con extranjería. Haz tu reclamación, pero vámonos a la corte.
Vámonos a la Corte, porque finalmente solo el derecho se defiende con el derecho. Así de simple. ¿Y quiénes son los principales garantes del derecho? Las Cortes de Justicia. Y en este caso, las dos acciones constitucionales que protegen en Chile de sobremanera nuestros derechos fundamentales, y es un derecho fundamental consagrado en tratados internacionales, tanto en el Pacto de San José de Costa Rica como en la Convención de Derechos del Niño, por aplicación directa del artículo 5º, inciso 2 de nuestra Constitución Política de la República, el recurso de protección y el recurso de amparo. ¿Y por qué el recurso de amparo preventivo en el caso de los extranjeros? Por una razón práctica y rápida. Porque con un recurso de amparo preventivo obligas que la primera resolución que se otorga en 24 horas desde que tú presentas el recurso, la Corte de Apelaciones, en la cual se interpone ese dicho recurso, tiene la obligación de que ordene a que Relaciones Exteriores emita un informe en 24 horas. 24 horas a dar explicación por qué a esta persona se le negó cuando en nuestra legislación no existe ni una norma que establezca algún tipo de discriminación en el ámbito económico. Ni una. Ni una. Eso está completamente contra la dignidad humana. Y en consecuencia, si caducado esas 24 horas, el Ministerio de Relaciones Exteriores no emite ese informe, se realiza la vista de la causa al día siguiente y tienes tu hermosa sentencia con la cual la Corte de Apelaciones respectiva ordena a que tu familia esté aquí en el país y se le otorga la residencia temporaria, como pasó con mi marido. Y con muchos casos más, por ejemplo, que hoy día tengo que mandar un saludo a una clienta mía, a Paola y a Mohamed, que ayer a Mohamed le dieron en Egipto, en el Cairo, su residencia temporaria y está tapada en su pasaporte, luego de haber peleado esto en la Corte de Apelaciones de Temuco. Ya, al fin, se hizo justicia y bien, a celebrar y bienvenido a Chile. Bueno, dejo también un paréntesis, saludo aquí a Isabel. Entonces, ¿me entiendes, Sander? Sí, te entiendo, te entiendo que lamentablemente para muchos esto va a llegar a tener que interponer un recurso de protección o de amparo, como tú decías, ante las Cortes de Apelaciones. En este caso, creo que a mí me tocaría ir contigo a Valparaíso, porque estoy en la misma región también. La del Paraíso, la de Santiago. Sí, porque se interpone ya sea en tu domicilio, o sea, en la Corte correspondiente a tu domicilio o a la del recurrido, que en este caso sería la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahora, en ambas me conocen, pero en las de Valparaíso les tengo cariño. Son de acá en la región. Pero bueno. Sí, acá, a mí me tocaría también en Valparaíso porque yo vivo en la quinta región también. Entonces, al sur de la quinta región. Al sur de la quinta región, pero vivo en la quinta región. El límite de la quinta con la sexta, por decirlo de alguna forma. Puerto más importante. Sí, el más importante de Chile. Entonces, Pía llegaría haciendo un condensado de esta parte, llegaríamos entonces a lo que sería la interposición de un recurso de protección con las Cortes por la negativa Amparo preventivo. De amparo preventivo ya, amparo preventivo. Ante Sí, las Cortes, porque, paréntesis, un recurso de protección demoraría 30 a 60 días. Ya. Entonces, sería un recurso de amparo preventivo ante la Corte por la negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de conceder la visa al familiar al que se le solicita. Exactamente. Esto está amparado en el artículo 21, inciso final, por atentar contra la libertad personal. Y en este caso es el ingreso al país, a residir al país, que sería atentativo al artículo 19, número 7, letra A de nuestra Constitución Política de la República, pero además en concordancia con las normas ligadas a la revinculación familiar consagradas en el Pacto de San José de Costa Rica. Este artículo 21, que habla de la acción constitucional de amparo,
Dice relación cuando una persona es privada, perturbada o amenazada respecto de su libertad personal y seguridad individual. Y en este caso, por ejemplo, un familiar que no puede ingresar a Chile, se encuentra amenazado o perturbado potencialmente de que no lo dejen entrar al país. Entonces, en muchos casos, es un tema estratégico, es un tema estratégico. Muchos abogados lo que hacemos es, bueno, cuando los consulados se ponen muy molestos, para no usar chilenismos vulgares, cuando los consulados se ponen un poco pesados y dilatan, y te ponen una cita y te la cambian, y finalmente la gente termina hasta cansándose, hasta muchas veces los documentos se te terminan venciendo cuando te dilatan. Los abogados presentamos un recurso de amparo preventivo. Porque cuando ya te lo rechazan, es un recurso de amparo preventivo tal. En cuanto a plazo, la aplicación es la misma. Lo único que cambia es la norma que nosotros invocamos, pero es bueno aclararte y mencionarlo, porque a mí me encanta que la gente se eduque. O sea, el derecho no es de los abogados. La ley es conocida por todos desde que está promulgada y publicada. Entonces, Disculpa, Pía, disculpa que te interrumpa. Lo último que dijiste es un recurso de amparo cuando es denegado, ¿qué cosa es? No, no te entendí bien el cuando término es de lo que dijiste. denegado, cuando es denegado un recurso a secas. Ese es el preventivo, ese es el primero que hablaste. No, el preventivo es cuando tú sientes la amenaza que potencialmente no te dejen entrar. Por ejemplo, Ya. durante la pandemia hubo muchos casos en los que... Es que estupidez del gobierno. Cada vez que lo cuento, a esta altura de la vida me da risa. Pero es que tiraron un decreto supremo en el mes de junio del año pasado, 2021, en el que autorizaban que, estando las fronteras completamente cerradas, ingresasen a Chile extranjeros en calidad turista que tuviesen vínculos con chilenos o con extranjeros con residencia temporaria. ¿Ya? Pero mira la pillería, Sandra. Extranjeros en calidad turista. Al estar las fronteras cerradas, el sistema del SAC de MinRel, que es el portal digital por el cual tú solicitas la tramitación de visado consular, estaba bloqueado y no estaba funcionando hasta que no abrieran las fronteras. Los cubanos, por ejemplo, los dominicanos, requieren, estoy poniendo ejemplos de, de nacionalidades que requieran visa para entrar a Chile, aunque sea como visa turista. Requieren, valga la redundancia, visa. Entonces, tiene más, para el gobierno chileno, tiene más derechos un francés que un cubano, aunque el cubano esté forrado. O sea, ¿te das cuenta la tontera? El, el cubano tenía empresas en el extranjero, acciones en X parte, propiedades, pero tenía nacionalidad cubana, con su mujer y sus hijos en Chile. Un francés, con hijos, familia en Chile, podía entrar. ¿Por qué razón? Porque no requería visa y podía entrar como turista. Entonces, muchos casos, ¿qué es lo que se hizo? Para quienes me conocen en la audiencia, yo fui la primera abogada en todo Chile en interponer un recurso de amparo justamente en contra de este decreto supremo del Ministerio de Relaciones, perdón, del Ministerio del Interior, en el que justamente se ordenase a un extranjero de nacionalidad cubana a ingresar a Chile por tener vínculo directo con chilenas y chilenos, cónyuge e hijo, mi marido. Y lo digo con mucho orgullo, o sea, no lo digo de agrandado, lo digo con mucho orgullo, pero también con mucha rabia. No, es que es un ejemplo para todo. Es un ejemplo para todo. Es que precisamente ellos violan las leyes que ellos mismos
deberían cumplir las leyes que ellos mismos deberían respetar, ellos mismos las están violando, emitiendo decretos y emitiendo leyes, emitiendo resoluciones que están inclusive por encima de lo que dice la Constitución de la República. Y no hay ninguna ley que pueda valer más que lo que diga la Constitución de la República, por mucha fuerza que se le quiera dar a esa ley o por circunstancias que existan. La Constitución de ninguna forma se puede violar, pase lo que pase. Así haya un cataclismo en América completa y Chile quede ahí al ladito, no se puede violar la Constitución. La Constitución dice y hay que cumplirla. Y eso no es válido solamente para Chile, eso es válido para cualquier país de este mundo, que hay normas y decretos que son anticonstitucionales y son remitidos a los tribunales constitucionales y fallan estos tribunales en contra, porque precisamente hay una cuestión en la ley que dice que no hay ley que pueda tener más fuerza que la fuerza que tiene la Constitución en sí misma. Si se emite un decreto o se emite una regulación o una resolución o lo que sea que vaya contra una norma constitucional, no puede tener ningún tipo de vigencia esta norma porque no va a tener más peso ni va a tener más fuerza que el texto constitucional en sí. Que el texto constitucional y los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, ratificados por Chile. Exactamente. Pero ese es otro componente externo, no es un componente interno del país, pero igual pesa. No, es que no. Esto se lo voy a explicar a ti y a toda la audiencia. El artículo 5º, inciso 2 de nuestra Constitución Política de la República, es la norma que más me encanta de nuestra Constitución, porque habla de que todas las personas tienen estricto derecho y protección a que no sean violadas los derechos consagrados en la Constitución y los derechos que emanan de la naturaleza humana consagrados en los tratados internacionales ratificados por Chile. Entonces, por ejemplo, tú me preguntas, por ejemplo, en el mismo caso con Héctor, ¿cuál fue el derecho que primó por sobre la seguridad nacional? No sé, que lo pienso y todavía me da risa. Me acuerdo los ministros de la Corte cómo se reían de la tontera que hicieron estos pelotudos al gobierno. En fin. Los dos derechos fundamentales era el de la reunificación familiar y los derechos del niño de estar junto con sus padres, y en el cual obliga a los estados partes a aplicar todos los mecanismos para que los niños no estén separados de sus padres cuando estos están en países diferentes. Entonces, si tú estás aplicando normas de las cuales, además, dentro del marco de la excepción constitucional, el Pacto Sagrado de Costa Rica, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, establece en qué casos se deben suspender las garantías constitucionales por medio de estado de excepción constitucional, pero establece además una contraexcepción, de la cual obliga a los estados partes a que hay ciertos derechos fundamentales de los cuales bajo ningún pretexto se pueden violar, y dentro de ello está la protección a la familia y los derechos ligados a los niños. Entonces tú tenías ahí la aplicación directa de una violación al derecho de igualdad ante la ley, que está consagrado en nuestra Constitución Política, que es el 19 número 2. Entonces, se hace toda esta aplicación de todo este juego normativo de lo que en derecho constitucional llamábamos bloques de constitucionalidad, de lo que en definitiva viene a construirnos este monstruo avasallador y decirle al Estado de Chile, oye, córtala, basta, deja de hacer tonteras, respeta a las personas, respeta la dignidad humana, respeta a la familia y no discrimines las familias binacionales de acuerdo a las nacionalidades de orígenes. Ahora, mira, me surge otra, en eso que dice, me surge otra duda, y creo que no es una duda, es una inquietud, y creo que es una inquietud bien fuerte que hemos manejado mucho en comunidad, porque por ejemplo, te puedo decir que yo estoy en grupos de WhatsApp de cubanos y estoy en grupos de WhatsApp en grupos de Facebook de cubanos también.
Y esto se ha manejado, esto que te voy a decir, se ha manejado públicamente en esos grupos y se ha manejado en las redes sociales también. Mira, para nadie es un secreto, de todos los que nos están escuchando, no sé si habrá alguno de otra nacionalidad, pero para nadie es un secreto que el Estado cubano es un Estado dictatorial, totalitario, que controla la vida del individuo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos eso. Y ha tenido esta situación que estamos viviendo, que es verdad que la humanidad está siendo golpeada por una enfermedad que se retrotrae, se cae un poco, después vuelve una mutación y está provocando todos estos cierres que estamos volviendo a ver. Y ha habido un proceso de vacunación, para llevar esto por el camino por el cual quiero ir. Ha habido un proceso de vacunación al cual ha estado sujeto. El Estado chileno no se le puede quitar el mérito en cuanto a lo que es la vacunación, porque se ha manejado muy bien este tema acá en el país, y eso al gobierno no se le puede quitar ese mérito. Pero, y ahora voy con la coletilla, el gobierno de Cuba no ha actuado en consecuencia cómo ha actuado la comunidad internacional con su propia población y con los extranjeros, cómo ha actuado el gobierno de Chile en este caso. ¿Y a qué voy? ¿A qué me quiero referir? Mira, en Chile se han aplicado las vacunas de los principales laboratorios mundiales, Sinovac, CanSino, Pfizer, no sé, no me acuerdo las otras, pero por ahí va la cosa. Y en Cuba están aplicando vacunas propiamente hechas por ellos, que no tienen ningún tipo de reconocimiento a nivel internacional, porque no se han presentado estudios serios de esas vacunas, estudios que puedan ser avalados por organismos de salud de otros países, es decir, por terceras partes, y por la Organización Mundial de la Salud, que es la que se encargaría en este caso de avalar las diferentes vacunas. Y por tanto, ninguna de esas vacunas es reconocida por casi ningún estado, excepto por los mismos que le hacen el mismo corito a Cuba: Nicaragua, China, Venezuela y 2 o 3 más ahí. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo pudiera un cubano o cubana, en este caso, conseguir un pase de movilidad, dado que ninguna de esas vacunas está registrada a nivel mundial, ni ninguna de esas vacunas está reconocida a nivel mundial? Y por tanto el Estado chileno tampoco reconoce la vacunación que pueden tener nuestros familiares en Cuba a la hora de solicitar una visa, a la hora de solicitar una entrada al país, siendo que en este momento ese es uno de los requisitos indispensables. Primero, presentar un esquema de vacunación completo con vacunas que estén avaladas a nivel internacional, y segundo, presentar un PCR negativo con menos de 72 horas para poder entrar al país. ¿Cómo en este caso pudiéramos proceder? ¿Qué se pudiera hacer por ahí? Porque eso, te repito, es una preocupación que a nivel global como comunidad hemos tenido y de la cual hemos manejado esto bastante por los grupos. Y entre nosotros, pensando que cómo podemos hacerlo, porque legalmente no tenemos una forma de poder demostrar que nuestros familiares están vacunados si esas vacunas no están avaladas, no existen. Mira, ni hay públicamente reconocimiento por ella. Hay una solución científica, pero antes de responderte, quiero mandar un saludo gigante a la Isa Osorio, a Sabrina y a Sofi, que son hermosas clientas mías que están en Brasil. Y bueno, espero que pronto nos veamos muy bien acá. Sé que la Sofi sigue disfrutando ya el calor de Sao Paulo. Bueno, se están arrancando en realidad el calor de Chile, así que siguen disfrutando por allá. Y bueno, y quienes sigan viendo este programa, denle like, compartan. Y bueno, síganos también en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, y comenten. A ver. Aquí, el peor error que cometió Chile es haber cambiado la estrategia de homologación. Y yo te voy a explicar por qué, Sandor. Mira, cuando recién empezó el proceso de homologación, fíjate que era bastante objetivo, porque te exigían, primero, el certificado de vacunación. Y en el caso de que tu certificado de vacunación no tuviese código QR para saber qué vacunas tenían, te exigían un examen médico, un examen de sangre. Y tú tenías que acompañar en el portal de pase de movilidad ese examen de sangre. Entonces, el MinSal te hacía una valoración conforme a
los porcentajes de anticuerpos, los porcentajes de antígenos que tenía tu cuerpo contra el SARS. Y te lo digo por experiencia propia. A ver, otra vez más me río el gobierno. Cuando Héctor llegó para Chile, 48 horas antes que él viajara, cambiaron la normativa sanitaria de estar en vez de estar 5 días en el hotel sanitario, a estar 10. Ya teniendo toda la residencia sanitaria, en los hoteles que están en la lista, Booking de Travel Security y Cocha, que son las dos empresas con las que el gobierno hizo convenio para los hoteles sanitarios. Y él ya venía con sus 2 vacunas. Y el punto está en que en ese trayecto, justamente en esa semana, fue la primera vez que se aplicó el plan de homologación de vacunas. Entonces, este plan de homologación de vacunas, en República Dominicana, por ejemplo, la tarjeta de vacunación, para lo vacunaron con Sinovac, no venía con código QR. Entonces, ¿cómo el Estado chileno se aseguraba de que en definitiva el cuerpo de Héctor tuviese los antígenos suficientes para homologarlo al de una persona que fue vacunado contra el SARS-CoV-2 en Chile? Fue con un examen de sangre, de antígeno. Y es un examen además súper especial. Y ese examen, tú se lo enviabas a MinSal, no me acuerdo si era un correo electrónico específico o era en el mismo portal de Paz y Movilidad. Pero fueron evolucionando y a posteriori ya no te pedían ese examen. Incluso en algunos consulados se enviaba y tal. Entonces, ¿qué solución yo veo para el tema de los cubanos? Porque me pasó con un cliente de Egipto que fue la misma situación de Héctor, que le colocaron una vacuna que era con la fórmula AstraZeneca, pero fue algo hecho en la India, porque hubo varias vacunas que se hicieron muy baratas en la India, pero que no estaban dentro como del top 10 reconocida por la OMS. Y por tanto tampoco, argumento fortiori no estaba reconocido en Chile. Entonces el tipo se tuvo que hacer un examen de sangre. Y se tuvo que mandar al consulado a hacer la tramitación para que a través del Ministerio del Ministerio de Salud se acreditara si es que efectivamente esta persona tenía en su sangre indicadores protectores contra el COVID. ¿Es una fórmula científica? Sí, es una fórmula científica. ¿Es una forma objetiva? Es una forma objetiva. Y creo que es la única vía de la cual una persona pueda defenderse para que en definitiva le reconozcan una vacuna. Porque, en definitiva, esto es pura ciencia. Entonces, bueno, supongamos, tú tienes Pfizer y tú tienes, qué sé yo, tanto porcentaje de anticuerpos contra SARS-CoV, tanto, y una persona que tenga, por ejemplo, la Soberana, tiene el mismo porcentaje y va a aparecer ahí en tus exámenes de sangre todos los indicadores, bueno, se tiene algún lugar, porque en definitiva tienen la misma categoría de anticuerpos. ¿Fundamento científico? Fundamento científico. Ya, entonces, esa veo yo la vía. Entonces la vía sería que la familia se sometiera a hacerse un análisis de sangre para controlar la cantidad de antígenos que tienen en su sistema inmunitario que puedan combatir, en este caso, la enfermedad. Sí, absolutamente. Absolutamente, y demostrarlo en definitiva con ese examen. Tiene un nombre muy especial, que
porque no es el test de antígeno propiamente tal, es algo de, bueno, prometo compartirlo en las redes sociales. No sería un test de antígeno, en este caso sería un examen para, para determinar la cantidad de anticuerpos que tienen en sangre que que permita al sistema inmune combatir la enfermedad. Exactamente. El test de antígeno sería para determinar si la persona posee o no la enfermedad. En este caso, yo fue el que lo dije mal, es como un error de concepto ahí. El test de antígeno es para determinar si la persona posee o no la enfermedad en su cuerpo, pero en el caso que nos ocupa sería un examen en sangre para determinar la cantidad de anticuerpos que le permitirían al sistema inmune, en dado caso de infección, combatir la enfermedad. Mira, estoy buscando examen para saber si estás... Un nombre específico. Google todo lo sabe. Claro, en definitiva una prueba de detección de COVID. Es prueba de anticuerpo de SARS-CoV-2. Prueba de detección de... Porque los exámenes, yo me acuerdo haberlo visto este examen, te aparece un porcentaje en lo que te dice, no sé, tiene COVID tanto, porque por ejemplo, si no me equivoco, creo que la Sinovac se inocula una parte del virus, pero no es que esté positivo. Pero bueno, dentro de la medicina ellos se traducen. En fin, yo te lo sometería directamente a una solución científica. ¿Te quedó claro? Sí, queda claro, pero ya en este caso entonces habría que presentar esa prueba acá en Chile a la entrada, o sería a la hora de hacer la tramitación en consulado de origen. Es la duda que me queda. A ver, acá en Chile todo se cambia como de calcetín. Todas las semanas los requisitos cambian para todo. Y una vez más yo me iría directamente presentando este asunto en la corte. Pero Presentar bueno, apelación ante la Corte. no en una apelación. O sea, para que te dejen entrar me iría por un amparo. Amparo ante la Corte. Sí, directamente. Porque te vuelvo a repetir, en muchos casos pasa eso. Y hay muchos países en los que, por ejemplo, no tienen insertado el tema del código QR dentro de los pases de movilidad. O sea, Chile tiene un sistema súper moderno. Súper moderno. Pero no todos los países tienen este sistema en el que tú ves en tu celular, toma, tú ves en cualquier parte del mundo, listo, el código QR, ya, y ves qué vacunas tienes. En otros, con suerte, un cartoncito del cual tienes que llevar plastificado, y en otros, que un cartoncito, un papelito. Yo creo que nos Me queda... imagino. Yo creo que nos queda bastante claro, Pía. A ver, entonces haciendo a modo de resumen, haciendo un condensado de todo esto que hemos hablado, para presentar un proceso de reunificación familiar, necesitaríamos tener un contrato de trabajo indefinido, demostrar la solvencia económica. No, no es contrato indefinido. No, contrato de trabajo con Chile, pero con solvencia económica. Donde tú acredites que tienes mínimo 6 meses de trabajo. Aquí en definitiva lo que principalmente... Exacto, disculpe, como ahí comenta Jesús, en Cuba no existe código QR. El código QR, ¿no? ¿Ah? Que sí, que no existe el código QR. Es que, mira, el sistema de Cuba, podemos decir que está 150 años por detrás
en desarrollo por detrás del mundo. Hoy Cuba quizás está transitando la época que Chile y los demás países transitaron a principios de los años 90 con la introducción de la Internet, de las nuevas tecnologías. Claro, dado un contexto particular porque están surgiendo nuevas cosas que ya no se aplican de cuando aquello, pero está en todo muy por detrás del resto del mundo. Hoy yo le decía a mi familia en tono jocoso que si seguimos avanzando por atrás vamos a llegar al momento en que Cristóbal Colón va a volver a descubrir Cuba de nuevo. Y por decirlo de una forma, en tono jocoso, pero es la realidad. Cuba no tiene nada de esto que tiene Chile. Nada. Sí, así es. Pero mira, volviendo al tema de la reunificación familiar. Aquí lo más importante es tener la permanencia definitiva, en el caso de las personas que sean extranjeros, y segundo, seguir los lineamientos del formulario E10 de extranjería. ¿Ya? Mañana, y esto se lo informo a toda la audiencia para que sigan mis redes sociales, en Facebook, Instagram, yo voy a subir los tips del formulario E10, ¿ya? Donde están los requisitos informados por el propio Departamento de Extranjería de cuáles son los requisitos para acreditar la solvencia económica. Y ahí van a estar todos los documentación y todos los diferentes casos. Si se trata de una persona que es trabajador dependiente, si se trata de un trabajador independiente, si se trata de un emprendedor, si se trata de un jubilado, qué es lo que tiene que presentar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Con eso? Ahora, bueno, Pía, yo creo que esto nos ha quedado bastante claro, pero ahora quería pasar contigo a otro tema que también nos ocupa y nos preocupa, que en este caso es residencia definitiva. A ver, voy a hacer a modo retrospectiva una narrativa de cómo ha sido mi experiencia con esta situación de la residencia definitiva. Yo presenté mis documentos ante Migración y Extranjería el día 17 de diciembre de 2019. Ese día en la plataforma de Chile Atiende, una funcionaria me subió mi documentación y a partir de ahí empezó el largo proceso de espera hasta que el 1 de diciembre de 2020 me llegó mi pago. Pagué y desde entonces seguí hacia adelante con una especie de desesperación, por decir algo, porque creo que es el sentimiento que a todos nos embarga. Desesperación porque queremos que nos llegue y vemos cómo pasan los meses, mes tras mes, y quizás, por ejemplo, yo estuve en el 85% desde febrero hasta inicio de septiembre, y creo que a muchos les pasa y les ha pasado como yo, que estuvo en 1%, un X, una cantidad de meses y decía, bueno, ¿y por qué se demoran tanto? ¿Qué tanta tramitación para un proceso que debería estar listo en un lapso de tiempo de no más de entre 6 y 8 meses? Que se sobreentiende qué es lo que dice la ley para darle respuesta a esto. Y me vi obligado a presentar un recurso de protección con un abogado, en este caso Sergio, que es muy conocido entre la comunidad cubana también, para que la Corte obligara a Migración y Extranjería a pronunciarse como requerida sobre el asunto. ¿Y qué pasa? Me llega en los primeros días de diciembre, me llega una carta que la subieron a la plataforma de autoconsulta.extranjería.cl pidiéndome el requerimiento, y voy a decirlo como porque yo considero que es algo absurdo, que Migración en estas alturas, después que han pasado 2 años que yo metí mi trámite, y 3 años después que yo tuve, más de 3 años después que yo tuve mi primera residencia temporaria, es decir, la visa con la cual yo accedí al trámite de la solicitud de permanencia definitiva, es ilógico y es absurdo que Extranjería en este tiempo, después que han pasado 3 años que empezó esa visa a correr, me esté pidiendo ahora que yo demuestre solvencia económica de aquel entonces. Y yo me pregunto, fíjense que es algo ilógico, es algo estúpido. Y yo me pregunto, ¿acaso yo para poder presentar los trámites de residencia definitiva, yo no tuve que demostrar que yo tenía las cotizaciones de AFP
y de FONASA, no tuve que presentar un contrato de trabajo. En mi caso yo lo presenté como independiente porque llegó el estallido social, yo perdí mi fuente de empleo y me dediqué a abrir ante el Servicio de Impuestos Internos, abrí actividades, hice inicio de actividades y me puse a trabajar por mi cuenta, cosa que no me duró mucho porque después llegó la pandemia también. Y entonces ya ahí sí se acabó de joder todo, como decimos los cubanos. Se acabó de joder todo, se acabó de ir todo al agua. Y me tuve que mudar de ciudad inclusive porque yo vivía en una zona de la ciudad de Santiago donde constantemente habían protestas y era un peligro para la integridad física de las personas estar desempeñándose, estar moviéndose en esa área donde yo vivía, que era en Maipú, que era la parte oeste de la ciudad. Ahí habían protestas a diario y habían enfrentamientos a diario entre la policía y los manifestantes. Entonces, yo me tuve que mover de Santiago para acá, para San Antonio. Y gracias a Dios que no me faltó en ese tiempo el sustento económico y pude pasar hasta que al fin pude empezar a trabajar a inicios del año 2020. Llega la pandemia, me vuelvo a quedar sin trabajo después por la pandemia de nuevo. Pero en sí, yo considero, Pía, que es como algo ilógico y quiero dejarte esta parte a ti para que tú abundes más sobre eso, de que te estés pidiendo solvencia económica, siendo que ahora hace 19 meses yo tengo contrato de trabajo indefinido con una empresa y tengo mis imposiciones al día. No sé en qué versa esto, si lo están haciendo como medio de venganza porque yo les hice les puse el recurso en su contra y ellos tienen que verse obligados ahora a dar una respuesta, si lo están buscando dudosamente como excusa para una posible denegación o no sé cómo lo están haciendo, y te lo dejo a ti para que digas tú que eres abogada cómo lo verías o por qué pueden suceder estas cosas, porque no tan solamente estas cosas me han sucedido a mí. Por ejemplo, ha sucedido que después de largo tiempo de espera alguien le ha pedido un requerimiento. Yo tengo un amigo en Santiago que se llama Gilberto, que le pidieron un requerimiento con los antecedentes penales, siendo que a él le subieron los antecedentes penales a la plataforma y él después de eso no ha salido más de Cuba hasta Chile. Y así como el caso de Gilberto y el caso mío, hay innumerables casos entre la comunidad cubana que por estupideces, porque no tengo otra forma de decirlo, le han denegado la residencia definitiva. Mira, antes de voy a responder rápidamente aquí a Jesús Chantres Sánchez. Muchas gracias por estar participando hoy. Respecto a la pregunta que hace de la residencia temporaria, desgraciadamente con la nueva ley de migración que está vigente desde que entró hace un par de semanas el reglamento, la única forma de poder traer a un familiar, como ya ha sido bastante reiterativa hoy día, es a través de que el extranjero tenga la permanencia definitiva en Chile. No obstante, y esto ha sido dentro de la jurisprudencia nacional una batalla bastante peleada, tratándose puntualmente de los niños, porque amparado justamente en la Convención de Derechos del Niño, en este artículo que yo hablaba del 9 y 10, es que por sobre todas las cosas, al tener que primar el interés superior del niño, hay cortes de las que sí han acogido excepcionalmente que a estos niños se le otorgue la residencia por vínculo familiar, pero una situación bastante discutida. Ahora, me puedes abrir por interno, vamos a concertar una cita y podemos conversar más a fondo de su tema y su situación. De verdad, muchas gracias por estar aquí, compartan este canal y denle like. Volviendo a tu tema. Pregunta número 1. El abogado que te representó, ¿presentó el apercibimiento contra extranjería para que se dé cumplimiento al fallo? A ver, primero, ¿cuándo sale ese fallo? ¿De cuál fallo me habla? Del recurso de protección. No, el recurso de protección se presentó a finales de noviembre. ¿Acá en Valparaíso o en Santiago? En Valparaíso. Todavía no sale la vista de la causa. No, todavía yo creo que no han dado porque él no me ha comunicado nada. Vamos a hacer lo siguiente. Después que te corte, ¿tú sabes el rol de la causa? Yo tengo los papeles, te puedo decir porque los tengo ahí. Espérate un instante.
Yo soy Porque, bastante, yo soy a ver, bastante, yo si soy bastante. tu asunto está en tramitación, y yo supongo que tu abogado, porque no conozco el contenido del libelo que él presentó, lo más probable es que le haya expuesto justamente lo que tú me estás planteando, porque lo que tú me estás señalando es completa y absolutamente ilegal. Y a ti lo que te corresponde son todas aquellas documentaciones presentadas al momento en el que tú hiciste la solicitud. De ahí en adelante, todo lo que ocurre es el futuro, es completa y absoluta responsabilidad del Departamento de Extranjería pendiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, etc. No es culpa tuya. Lo más A ver, probable es que vuelve, Extranjería se espera, defienda señalando de que Pilla, vuelve a explicar esa parte, que no te entendí esa parte que dijiste. Empieza de nuevo a ver. absolutamente y con todo el cariño del mundo te lo vuelvo a explicar. Esto es así. Todos los efectos jurídicos de tu solicitud del beneficio migratorio de permanencia definitiva comienzan a correr desde el momento en el que tú presentaste toda la documentación. De ahí en Ya, adelante, e invocando el artículo 25 y 27 de la ley 19.880, Extranjería tiene un término de 6 meses, como máximo 6 meses, para dar un resultado final, completo, de todo lo que fue tu tramitación. De ahí todo lo que venga hacia futuro. Este nuevo contrato de trabajo que te estén pidiendo casi 2 años después, significa de que ellos arbitrariamente no están reconociendo la fecha en la que, primitiva, en la que tú iniciaste la solicitud. Y por tanto están cometiendo no solamente una actitud ilegal, sino que también arbitraria, porque de forma antojadiza te están diciendo, nosotros desconocemos absolutamente la fecha en la que usted hizo la solicitud y por tanto desconocemos todos los documentos que usted presentó de cara a esa fecha. Y en consecuencia, bajo ningún pretexto, Extranjería debe exigirte que tú acompañes esa documentación. ¿Cuál es mi consejo? Como tú ya tienes un abogado que te está representando, y por un tema de ética profesional, yo no puedo emitir una opinión respecto de lo que te está asesorando el colega, salvo que a todas luces vea que hay algo que te está haciendo descabellado, pero como no desconozco la tramitación que está haciendo y entiendo que es una persona que también es bastante conocida dentro de la comunidad cubana, mi estrategia, si yo hubiese sido abogada tuya, me hubiese ido por ese norte. Y en definitiva, lo que yo solicitaría a la Corte es que deje sin efecto la resolución que te ordenó a que tú envíes su documentación y que en el plazo más próximo, por ejemplo, el último fallo, la Corte de Santiago ordenó un término de 10 días. La Corte de Apelaciones de Valparaíso normalmente ordena un término de 30 días, 30, 60 días, a que resuelvan el asunto. 30 días están dando. La verdad que Extranjería no está, mira, está dando resolución en 30 días. Pero mi ahí recurso, viene el apercibimiento, en el cual después tu abogado tiene que solicitar una vez que salga la sentencia. ¿tiene que solicitar qué cosa? Un apercibimiento. Pero eso es en el caso, que en este caso la parte recurrida, que en este caso de Extranjería, no cumpla con lo que la Corte ha ordenado. Por eso es que yo Ya, te preguntaba si es que ya aceptó el fallo. mi recurso fue el día 26 de noviembre. Se presentó mi recurso.
Y tengo el número de identificador acá también. Bueno, eso lo vemos de forma interna, Ya. ¿ya? Bueno, por la hora, ya vamos a estar terminando. Quiero decirle a toda la audiencia que vamos a estar todos los jueves hablando sobre diferentes temas. Vamos a estar hablando temas políticos, temas culturales, temas jurídicos, pero sobre todo temas que les afecten a cada uno de ustedes. Sandra, de verdad que estoy súper contenta de que estés acá. En este programa yo lo volví a retomar gracias al apoyo de mi marido. Yo tenía la costumbre de hacer este programa todos los días martes, sobre todo con mi amiga y colega, que a quien le mando un beso gigantesco y seguro estoy viendo esto, Julie Bailey, donde centramos todos nuestros temas ligados a discapacidad. Pero en estos momentos la población migrante en Chile está siendo sumamente vulnerada por el propio Estado, por el propio gobierno, y es de sumamente importancia de que como chilenos y como extranjeros sepamos de esto. Así que de verdad, Sander, te agradezco muchísimo por contarnos tu experiencia, por transmitirle esto también a la comunidad de tu colonia cubana, los Aceres. Los Aceres. No, Pía, mira, creo que sí que es muy, muy bueno que haya quien se dedique a abrirnos los ojos porque no somos expertos en estas materias, venimos de diferentes profesiones, inclusive cuando puedan haber personas que sean graduadas de Derecho en Cuba, el derecho cambia de país a país porque cambian las leyes, cambian las disposiciones, cambian las normas de procedimiento y una serie de cuestiones técnicas que no me quiero meter a estar citando acá, pero creo que es muy bueno lo que estás empezando a hacer, de abrirle los ojos a la gente, de educar, porque se trata, como tú dijiste, de educar para que tengan cultura. Hay una cuestión en esto, cuando uno no tiene conocimiento sobre determinadas materias, puede pecar de, de omisión o puede pecar de por no saber las cosas, de dejar de hacer cosas, de quizás de exigir derechos, quizás a veces hasta de cumplir deberes también, ¿por qué no? Pero creo que es muy buena esta cuestión de que hagas este programa y de que como yo invites también a otros que te puedan también dar su perspectiva, su punto de vista, quizás contar sus experiencias como lo he hecho yo en esta noche. Y no sé, también a modo de sugerencia te podría decir que pudieras usar hasta inclusive tipo panel, una estructura tipo panel, es decir, que en el que más, es un programa en el que más de una persona hablara y que las personas también pudieran interactuar entre sí, quizás, o tú Claro. interactúas también con otros abogados, porque como estabas diciendo, tienes una colega, ¿entiendes? Todo No, muy, no es muy bueno. abogado. No es abogada, bueno, pero igual, no sé, ahí te lo dejo a ti de No, tarea no, para no, que... lo que pasa es que nosotros tenemos un programa. Yo estoy Ya, retomando nuestro programa, que fue lo que dije hace un momento. Durante todo el año 2020 y parte de 2021, teníamos un programa donde no solamente hablábamos de discapacidad, teníamos diferentes políticos invitados, gente de la cultura, actores, representantes de ONG en Chile, académico, universitario, en fin. Bueno, de hecho, estuvo aquí el diputado Undurraga, pero bien, o sea, aquí estamos para servirlos, para ayudarlos, para asesorarlos. Te doy nuevamente las gracias por participar, pero por sobre todo también agradezco a Jesús Chantres por estar participando, a Isabel sí, Osorio, Jesús a Sabrina y a Jesús e Isabel, Sofi, y los invito a todos que comenten, den like, compartan, sigan las redes sociales y sigan difundiendo, porque educar es seguro, es seguridad. sí, La Jesús, justicia está en tus manos, solamente conociendo tu poder. Y tu poder está es en el el conocimiento, conocimiento. exactamente. Así que Y muchas gracias, buenas muy, muy, noches. muy ¿Mm? agradecido
Muy agradecido, Pía, e Isabel y Jesús también, porque han estado bastante activos. Saludos para ellos también. Y para todos los que nos están viendo. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Ya. Se termina este día jueves, como dice Porky. Lástima que terminó el festival de hoy. Nos vamos a estar aquí todos los jueves compartiendo, vamos a estar hablando de diferentes temáticas. Me gustaría, y eso es súper importante, sigan las redes, interactúen con mis redes sociales y ustedes mismos propongan qué temas te interesan hablar. Nosotros vamos a estar hablando sobre temas de migrantes, discapacidad, infancia, asuntos de familia. Vamos a estar hablando sobre temas culturales. Vamos a estar apoyando a los emprendedores, a las emprendedoras. Estamos apoyando a todo tipo de comunidades, a las diversidades. Y por sobre todas las cosas, estamos aquí para servirte. Recuerda, la justicia entre tus manos mientras estés informado. Así que muchas gracias. Dale like, comenta y comparte. Nos vemos. Sigue a PB Abogada en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y próximamente, pocos días, en Spotify, donde puedes escuchar todos nuestros programas a través de podcast. Chao.